En cualquier sociedad del mundo se producen crímenes casi a diario. Dichos crímenes son castigados en mayor o menor medida según las leyes de cada lugar. Pero cuando un crimen no es resuelto se convierte en una especie de herida sangrante abierta para la sociedad y una especie de espina clavada para las fuerzas de seguridad y de orden público. En España hay centenares y centenares de crímenes sin resolver policialmente hablando, y esto sin contar aquellos en los que no se conoce la identidad de la víctima. A pesar de todo esto, nuestro país es uno de los que cuenta con la tasa de homicidios más baja de Europa, unos 300 casos anuales. Lo más grave y sorprendente de ello es que casi un 20% queda en los archivos policiales como casos sin resolver. Quizás muchos de ellos se podrían considerar como crímenes perfectos. Para hablarnos de estos crímenes sin resolver, contamos hoy con Juan Rada, periodista e investigador de Crónica Negra. Bueno, pues para mí es un enorme placer dar la bienvenida una vez más a este pequeño nimio programa Mundo Insólito Radio a un investigador de Crónica Negra como lo es Juan Rada. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí para hablar de temas de misterio policial, una vez más. Sí, vamos a hablar de esos casos policiales que han quedado, o que aún hoy en día quedan en la historia sin resolver, pero nos vamos a enfocar principalmente en un caso que está ahora de moda, que es el caso de los Galindos, ¿no? Perdóname, que te voy a hacer una pequeña pregunta primero. Yo creo que en España los casos prescriben a los 20 años, ¿no? Como preámbulo a lo que vamos a hablar después, ¿no? ¿Tú crees que se podría reabrir algún caso después de estos 20 años? Quiero decir, si un asesino se ha tirado 20 años en el anonimato, después de esos 20 años confiesa que ha sido el brazo ejecutor de aquel crimen, ¿se le podría condenar por ello? Pues hombre, creo que no, porque una vez que ya ha prescrito, pues la prueba es que ha habido algunos crímenes muy conocidos en España y tal, donde ya ha pasado este periodo de tiempo, pues han vuelto a España y ya no ha salido, vamos, el tema para adelante, ¿no? En fin, es algo que yo creo que los crímenes, sobre todo estos crímenes atroces, como el que vamos a tratar hoy aquí, pues no deberían prescribir, ¿no? Y además hay otra cosa que no prescribe nunca, ¿no? Que sería, vamos a decir, el tema social. Para la sociedad, pues siempre se crean siempre unos asesinos. Pero ante la ley ocurre eso, que dicen, bueno, han pasado 20 años, han prescrito y punto. Pasó también con la Guerra Mundial, cuando los crímenes nazis, que bueno, pues han prescrito a los tantos años y dijeron, bueno, luego a los 30, pero llegaba un momento que, vamos, y en otros casos les han seguido hasta el final, ¿no? Pero en España, pues sí, los casos prescriben y ya digo, este de los Galindos, pues este año, precisamente, se cumplen 45 años de aquella masacre en la que murieron, pues 5 trabajadores inocentes, pero vamos, matados, vamos, de modo atroz. ¿Por qué está ahora tan de moda, aparte de por este aniversario? Bueno, más que de moda, podríamos decir de que el hijo de los marqueses de Grañina, que eran los propietarios del Cortijo, los Galindos, donde ocurrió este suceso, pues ha sacado un libro contando, no voy a decir la verdad, sino contando su verdad de lo que ocurrió allí y reconoce pues la implicación de su padre en la matanza. Esto, claro, pues ha causado impacto, ¿no? Pero claro, hay que anteponer que ha esperado efectivamente a que prescribiera todo y a que sus padres hayan muerto. Y encima, aunque dice que el asesino vive, emplea un alias y en ningún momento dice quién es. O sea, que sigue con su silencio, pues sigue amparando al autor material de este quíntuple matanza, crimen que tuvo lugar pues en aquel julio de 1975. Y a nivel policial, por ejemplo, no se le podría hacer nada a este hombre. El tema es que, al parecer, todo esto lo sabía cuando el crimen había prescrito y guardó silencio. Pero ahora ya, pues a nivel judicial, ya ha pasado todo y por ello él ha sacado un libro contando esto. Pero ya hablamos de que de que han pasado 45 años y no hay nada, ¿no? Además, yo, por ejemplo, he participado en una serie en Antena 3 que todavía no se ha emitido, que se llama Caso Urquijo, donde intervengo con uno de los dos acusados por el doble asesinato de los marqueses de Urquijo, ¿no? Javier Anastasio de Espona. Él estuvo casi 3 años y medio en prisión y cuando salió en libertad condicional a la espera del juicio, se fugó a Brasil y demás,
y ahora ha vuelto a Madrid, y en fin, vive con su familia y demás, y en fin, ya como hemos comentado al principio, ha prescrito todo y ya no se le puede dar vuelta al tema. ¿Y qué valor tiene este hombre, por ejemplo, al destapar todo aquel entramado que hubo en su momento, ¿no? Y incluso llegar a acusar a su padre una vez que está muerto? Él dice que quiere demostrar la inocencia de las víctimas, pero claro, está muy claro que las víctimas eran inocentes, ¿no? Vamos a hacer un poco de historia. Los Galindos es un cortijo, es una finca amplia que está en Paradas, un municipio sevillano a 53 kilómetros de Sevilla capital. Pueblo totalmente desconocido hasta entonces, salvo que porque era la cuna familiar paterna de Rita Hayworth. Ahí nació el padre de Rita Hayworth. Sabemos que Rita era Margarita Cansino Hayworth. Cansino era un apellido español y había nacido ahí. Entonces, ya digo, aquel 22 de julio de 1975, pues dieron la alarma de que había fuego allá en este cortijo, que estaba dedicado prácticamente todo por entero a la agricultura, y empezó la investigación y encontraron primero el cadáver había 4 cadáveres, ¿no? Estaban la mujer del capataz, encontraron luego al tractorista, a la mujer del tractorista y a un peón, pero faltaba el capataz. Había 4 muertos, entonces dijeron, no, el capataz ha sido el asesino. Pero luego, pues claro, a los 2 días, apareció también el cadáver del capataz, que en un sitio donde ya había inspeccionado la Guardia Civil, la policía con perros, y no estaba antes. O sea, estaba claro que los asesinos lo habían trasladado. Y entonces cuando apareció este 5.º cadáver, ya no podía ser el asesino. Pero en fin, el juez, de momento, pues trató de arreglarlo, de que aquella hubiese una matanza entre ellos, de que el tractorista pues estaba enamoriscado de la hija del capataz, que tuvo una bronca con el capataz, y que él había matado pues al tractorista, a la mujer, también a su cónyuge y a un peón que apareció por allá circunstancialmente. Y que luego por un error o murió él o se suicidó, en fin, se echó ahí tierra encima y ya está. Y durante 8 años, pues la familia de este tractorista, González, pues tuvo que llevar el baldón de que su hijo había matado a 4 y luego se había suicidado, hasta que luego se demostró de que no, de que le habían pegado un tiro en la mandíbula y después le habían cortado las extremidades. Muy raro que él solito se pudiera cortar las 4 extremidades, ¿no? En fin, ahí se demostraba de que los asesinos habían sido otros y ahí empezó la investigación. Hubo sospechas sobre el propietario de la finca, sobre todo, porque el marqués de Grañina pues se presentó en la finca, era Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Valparaíso y de Grañina, grande de España, y se presentó ya con el administrador y estuvo un par de noches. Después de la gran matanza que había ocurrido allí, tuvo un par de noches como si no hubiera ocurrido nada, ¿no? Y qué casualidad que al final de ese par de noches aparece el cadáver del capataz, que se ve que había estado escondido en algún sitio y lo habían dejado ahí. Las sospechas apuntaron sobre el marqués, pero bueno, claro, siendo quien era, además había sido comandante del ejército, fue a ver al capitán general de Sevilla, Merry Gordo, para dar a entender de lo mucho que le estaban incordiando con la investigación y demás, y se echó tierra encima, ¿no? Y pasó el tiempo y nada, ahí se quedó la historia. En fin, aquello fue un desastre de proceso. Hay que reconocer que cuando llegó la Guardia Civil allá, un cabo con 2 agentes, pues no estaban preparados para un suceso de este calibre y permitieron que se contaminara la escena, ¿no? Allá llegó la gente, fumó, movió los cadáveres, movió la escopeta con la que habían disparado. Incluso, venga, vamos a poner con los cadáveres bien, que va a venir la televisión y para que salgan bonitos y tal. En fin, aquello fue un desastre, ¿no? En fin, ya digo, además se perdió el documento pericial que realizó la policía, en fin, desapareció el informe también elaborado del archivo de la Jefatura Policial de Sevilla. Es más, en 2010 se derrumbó un techo del juzgado de Marchena, precisamente del cuarto donde se encontraba el voluminoso expediente. Oficialmente fue trasladado a Sevilla. Una vez en Sevilla, cuando se ha ido a buscar, también se perdió. O sea que ha sido un caos en cuanto de principio a fin, tanto un fiasco investigador como policial, como judicial. O sea, pero todo esto que nos está relatando, Juan, da a entender que el autor de aquellos asesinatos o de aquellos crímenes pudiera ser alguien con un alto poder social, ¿no? Claro, se apuntaba hacia el marqués de Grañina, efectivamente, porque ya se sabía, que lo contó un juez, de que había ido a ver al capitán general de Sevilla para que hiciera valer su poder en aquellos años
y estamos hablando todavía, vivía Franco, que en aquel tiempo, estamos hablando de 1975, para que no le molestaran. Es más, este marqués no dudó en afirmar ante los micrófonos de la cadena SER que aquello, digo textual, no era un crimen perfecto. Y más, dice, si hubieran dejado de tanto respeto por los derechos humanos a la Guardia Civil y se hubiesen dado unas tortas bien dadas, aquí se hubiera aclarado todo. O sea, en suma era partidario de que se aplicara podemos decir, la técnica del crimen de Cuenca, ¿no? En el que dos infelices pues reconocieron un crimen que no habían cometido, un crimen que no había existido como pasó en Cuenca. En fin, este marqués, un malvado en toda regla, ya digo, se mostraba partidario pues eso, de dicha técnica que se empleó tanto en el crimen de Cuenca o unos años antes, precisamente cuando salió el semanario El Caso a la calle en 1952, en el caso de las estanqueras de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Donde les hicieron confesar lo inconfesable y fueron ejecutados 3 inocentes que no habían matado a las 2 hermanas estanqueras. O sea, se ve hasta dónde quería llegar este marqués, pues para alejar sospechas. Y siempre fue sembrando y apuntando en otras direcciones. Incluso diciendo que la Legión, cuando pasó por allá, que iba camino de, unos días antes del desfile del 18 de julio y tal, a Madrid, pues habían dejado un alijo de drogas, luego que habían vuelto, que algunos empleados lo había visto, en fin, quiso apuntar hacia todos para que no se la mirilla de la escopeta no apuntara hacia él, ¿no? De la escopeta de las sospechas, y echó todos los balones fuera. En fin, en su casa sospechaban y tal, pero claro, se guardó silencio hasta que ahora el hijo ha salido contándolo, pero claro, lo ha contado una vez que toda la familia, bueno, los abuelos, los padres ya han fallecido, todo está súper prescrito, y en fin, y él cuenta un poco pues su verdad, pero vamos, ya digo, a su aire, ¿no? Cuando guardó silencio pues en su momento. Casos casi inquisitoriales, como tú estás mencionando, pero la pregunta es, ¿existe el crimen perfecto? La gente suele decir que no existe el crimen perfecto, sino la investigación imperfecta. Yo sí creo que existe el crimen perfecto, pero para mí el crimen perfecto es aquel que no se llega a conocer que ha sido tal crimen. O sea, hay muertes de gente, bueno, no digamos de maridos que han muerto envenenados por sus mujeres, ¿no? Pues digamos que el arma predilecta de las mujeres pues es la cocina, donde, sobre todo en tiempos pasados, pues un hombre empezaba a empeorar, iba al médico, no, está un poquillo pachucho, hasta que decía, causa de la muerte, pues muerte natural y demás, ¿no? Entonces ha habido crímenes de estos, ya digo, con venenos y demás, que no se llega a sospechar nunca. Y luego otros crímenes donde, en fin, infartos extraños o accidentes de coche y demás, que han sido provocados, pero bueno, la ciencia no ha sospechado de ellos, la ciencia médica, y se han firmado como que habían sido muerte natural. Entonces, habrá habido muchos crímenes que nadie sospechaba que eran crímenes, ¿no? Para mí eso es un crimen perfecto. El que no pillan al asesino, el que se queda en la duda de crimen sin resolver y demás, pues no es perfecto, porque antes o después pues se podrá hacer la luz, ¿no? En España hay unos cuantos que han quedado en el aire. Acabo de citar a los marqueses de Urquijo, ¿no? Sí, mandaron a uno a la cárcel y luego lo suicidaron, digo lo suicidaron con comillas, al yerno de los marqueses de Urquijo, Rafael Escobedo Alday, pero claro, se sabe que había más gente allá, ¿no? Es más, incluso la sentencia dice, cuando lo condenaron a 53 años y pico de cárcel, que cometió los crímenes, la ejecución, vamos, de la muerte de sus suegros, decía, solo o en compañía de otros. ¿Quiénes son esos otros? O sea, está claro de que para esos otros fue un crimen perfecto, porque no los han pillado ni nada, pero, en fin, está siempre la sospecha en el aire de que había, bueno, la certeza de que había más gente. Pero ya digo, ha habido crímenes donde han pasado totalmente desapercibidos, o que a los muchos años, pues no sé, pues como cuando ahora dicen, pues no, se ha demostrado por un cabello que Napoleón murió envenenado y tal, pero claro, ya ha pasado tanto tiempo que no sirve de nada, ¿no? Pero que en vida, pues mucha gente se ha ido de rositas y nadie ha sospechado de ellos, ni han pasado ningún apuro ni nada, porque para mí sí han sido crímenes perfectos, porque no fueron catalogados como tal, sino que fueron muertes naturales en su momento. Ya estuvimos hablando de algunos de los casos de viudas negras aquí en Mundo Insólito. Juan, ¿tú crees que todos somos de algún modo asesinos en potencia o criminales? Todos, sí, todos. Por eso el morbo, la crónica negra y demás atrae tanto, porque la gente sabe que si la vida, si alguna situación le pone al límite, pues es capaz de llegar a matar, ¿no? Eso todo el mundo lo sabe, aunque no lo quiera reconocer, pero todo el mundo dice, no, a mí si secuestraron a una hija mía, sí, en fin, todo el mundo sabe que llegaba a una situación límite, pues puede llegar a explotar. Por eso hay tanto interés y tanto morbo por los crímenes en general, por dónde se han cometido, cómo, quién los ha cometido y demás. Si yo, claro, sumamos un poco de misterio de no saber quién ha sido,
pues ya, vamos, la historia tiene todos los alicientes, ¿no? Pero sí, todo el mundo llegado a un momento es capaz de llegar a matar, aunque no quiera reconocerlo, pero se sabe que sí. Siempre está ahí la pregunta en ese interés que tú has mencionado, de el por qué lo ha hecho, ¿no? O el para qué. Bueno, los asesinatos generalmente suelen ser, pues eso, por dinero, por poder, por tema pasional, por venganza. Por ejemplo, en este caso, en los Galindos, ¿qué pasó? Pues fue por dinero. El marqués se casó por dinero. Entonces, claro, los títulos nobiliarios se vendían muy bien, ¿no? Se vendían muy bien. Siempre tenías, pues eso, ricas herederas y demás que estaban interesadas detrás. Se juntaba la nobleza y el dinero. Entonces, el propietario era un hombre muy interesado por el dinero, incluso en su vida matrimonial tuvo muchos problemas con los gananciales y demás, y él, al parecer, pretendía ocultar un desfalco que estaban cometiendo en Coduba. Coduba era la cooperativa de Utrera, de Verdeo y Almazara, se llamaba así, Coduba, en la que participaba su finca de los Galindos. Entonces, detrás de todo ello, había una organización delictiva, con centro de operaciones en Utrera, y la usaban como tapadera. Y estaban realizando ciertas operaciones sin levantar sospechas, respaldados por la Caja Rural de Utrera. Estamos hablando del año 1964. En fin, así por ejemplo había una cuenta de 11 millones de pesetas, que ahora sería 1 millón de euros, con la firma del marqués que nunca se llegó a tocar. En fin, allá había muchos trapicheos ocultos y el capataz, que era un hombre muy serio, el capataz de la finca lo sabía todo, era guardia civil, pero se casó porque su novia, pues la familia de su novia, llevaban trabajando de toda la vida en esa finca, es más su novia, que luego fue su mujer, pues también estaba empleada ahí, en tercera generación, y él pidió la baja en la Guardia Civil y lo contrataron ahí de capataz. Pero era un hombre de palabra muy serio que había descubierto el fraude económico. Y entonces decidió contárselo al suegro del marqués, o sea, al padre de la marquesa. Le quería contar pues lo que estaba ocurriendo ahí, iba a ir a verlo a Sevilla para contarle con todo detalle pues lo que estaba pasando. Y cuando llamó a su casa, a Sevilla, tuvo la mala suerte de que descolgara el teléfono el administrador, que era íntimo del marqués, y le debió avisar al marqués: ojo, que va a venir el capataz aquí a Sevilla a contarle a tu suegro todo lo que sabe. Entonces ambos, el marqués y el capataz, vamos a decir también el administrador, también antiguo capitán del ejército, fueron a ver al capataz, pero fueron acompañados de un matón con antecedentes penales, de un tío que tenía una pegada criminal y que se dedicaba a la vida delincuencial. Fueron los tres. ¿Cuál era la intención del marqués? Darle un dinero y para que tuviera la boca callada. Y si no aceptaba el dinero, pues darle una buena paliza. Eso dice el hijo. Lo cierto es que llegaron allá y con un golpe que le dio con el pajarito es una pieza de hierro de la empacadora. La empacadora es la que se usa para mover la paja y demás. Le soltó un golpe por detrás que lo mató de un golpe. Según dice el hijo, que el que pegó el golpe fue el matón al que llama Curro. Pero claro, Curro que es un alias en sí. Y entonces lo mató delante del marqués y del administrador. Entonces, al golpe apareció la mujer del marqués y también le destrozó la cabeza. Entonces luego el marqués y el administrador se fueron y se quedó esperando allá, porque como el capataz iba a ir a Sevilla a ver al suegro del marqués y su mujer estaba un poco pachucha, pues le dijo al tractorista de su mujer que viniera a la finca a acompañar a su mujer. Y entonces sabían que el tractorista y la mujer iban a aparecer. Entonces les esperó allá y con una escopeta que encontró de caza del capataz, pues lo mató a tiros. Y luego, casualmente, el que se quedó en lugar del tractorista para hacer sus labores esa tarde, apareció porque había habido una pequeña avería en el vehículo y también lo mató. Entonces hubo 5 muertos, ¿no? Según el hijo, los 5 los mató este profesional, este sicario que llevaron. Los 2 primeros muertos delante del marqués y del administrador. Y en fin, esta es la historia. Luego le pegó fuego al cortijo y demás, y ahí quedó la historia. Pero no, ya digo, está claro que fueron ellos, y ya digo, la versión del hijo es eso, de que los padres estuvieron en el ajo, pero en fin, que fue este Curro, que aún vive todavía al parecer, aunque no da más datos, la mano ejecutora, pero porque lo enviaron precisamente, pues eso, para que hiciera el trabajo sucio, ¿no? Incluso algunas veces dice que fueron los de Utrera los que dijeron que les acompañara a estos, para que, en fin, impusiera, pues eso, la ley de la fuerza para
para callarles y demás. Pero ya digo, en fin, queda todo un poco, esto todavía costaría conocer un poco la verdad, ¿no? Además, el hijo de los marqueses pues critica duramente a todo el mundo, ¿no? En fin, se mete con los policías y guardias civiles que hicieron la investigación del caso, con una película que se hizo, Los Invitados, basado en un libro de Alfonso Grosso, que critica a todo Dios, critica a la prensa, en fin, los califica de canallas a los periodistas, de pluma fácil, no da nombres, tan solo una excepción, cita el caso, acusa a los reporteros, en fin, de lo peor que pueda haber, ¿no? De ser profesionales con moral, sin moral, en fin, desgraciados, cínicos, infundiosos y demás. En fin, pero dice que España era así, claro, en efecto. España, la misma España, que ha permitido que sus padres silenciaran un quíntuple asesinato mientras los familiares de las víctimas penaban. Y a la par, claro, se mete con los investigadores. Pero si hubieran dicho la verdad, no hubiera habido pues tantas teorías e investigaciones equivocadas. Y en fin, y otra cosa más, que él no diga, no quiera reconocer la identidad del ejecutor de los asesinatos, en fin. Y para colmo, trate de ganar dinero con un libro, con una historia que ha traído la desgracia ya pues a 5 familias, ¿no? Y una idea mía sería, si tanto quiere a esas familias, y pues que podía dar, no sé, los beneficios del libro, pues para los descendientes de esas familias, ¿no? Sería una buena idea, y no para su bolsillo, en fin. Y nadie ha pagado por tanta sangre derramada, ¿no? Y no ha sido un crimen perfecto. Yo añadiría que ha sido la impunidad perfecta. Pero mientras, 5 muertos claman justicia. Sí, me voy a mojar un poco yo también, no suelo opinar en estos casos, pero me parece genial la parte esta económica que tú has mencionado, pero también me parecía muchísimo más genial que en vez de darse tanta popularidad en un caso que ha traído tanto dolor y tanta sangre, pues fuera a los familiares y les dijeras la verdad a ellos. En petit comité, ¿sabes? Efectivamente, él habla a favor de los familiares, pero claro, solo dice la inocencia, hombre, por supuesto que eran inocentes, no, eran súper inocentes, fueron los ajenos, o sea, la honradez del capataz la pagó con su vida, la mujer víctima fue, como diríamos yo, víctima colateral, o sea, la mataron porque apareció allá, igual que el tractorista con su mujer, y finalmente un peón que dice, oye, que una pieza del tractor, o sea, murieron 5, inicialmente incluso al capataz, como he dicho antes, le achacaron los 4 crímenes, luego le achacaron al tractorista, o sea, han sido todos inocentes, entonces, no sé, lo que habría eso, efectivamente, ir a ellos, pedirles perdón a ellos, y que se supiera, porque claro, hay una prescripción, vamos a decir, penal, ¿no?, del delito, pero yo creo que no hay una prescripción social, que ese asesino, pues para las familias de los 5 fallecidos, y para toda la sociedad, pues será un criminal mientras viva, ¿no? Eso es lo que tenía que hacer, pero no quiere dar, le ha puesto un alias, se llama Curro y tal, dice que un día que fue a Utrera, a la caja de ahorro, lo vio por allá, que no sé qué, en fin, ha ido a contar parte de la verdad, ¿no? Y claro, la verdad cuando se oculta parte ya no es la verdad. En España los dimes y diretes siempre están en boga y todo esto amarillo, que se suele definir así, pues por desgracia para nuestra sociedad nos llama muchísimo la atención. ¿Se puede decir, Juan, que el crimen es inherente al ser humano por aquello del tema de la memoria genética de la supervivencia? Pues sí, ¿no? Se ha empezado con esa historia, ¿no? Con Caín y Abel, ¿no? Pero claro, la historia del crimen pues es tan antigua como la historia de la humanidad, ¿no? Ahora están viendo de vez en cuando huesos de hace de miles de años y tal, de cráneos y demás, y de gente que fue asesinada en su momento, ¿no? O sea que ya digo que va pareja, la historia del crimen va pareja, va muy pegada a la historia de la humanidad, ¿no? Y lo vamos viendo todos los días, que la sociedad progresa, pero el tema del crimen a veces se va sofisticando, a veces se sigue matando igual, ¿no? El clásico navajazo, arrojando a alguien por la ventana por un balcón, o por otro lado, pues se sofistica un poco en cuanto a emplear otras drogas y otros medios, quizá para eludir a la justicia, ¿no? Pues como cuando hablamos de las viudas negras que se empleaban venenos, pues ahora hay otros venenos como el polonio y demás, que al parecer dejan menos huellas y demás, en fin, que se sigue matando, pues parece que es algo inherente a la persona, ¿no? Somos, podemos decir, el único animal de la superficie de la Tierra pues que mata a sus coetáneos por sistema, ¿no? En fin, muy lamentable. Y luego ahí vemos el tema de las guerras, ¿no? Que mucho progreso y demás, pero estamos igual que, vamos, no con tipo los romanos, que miles de años antes, o sea que matando a nuestros congéneres, pues siempre, como he dicho en los crímenes antes, por poder, por dinero, por venganza, por pasión, en fin, por hacer el daño a los demás. No hablo ahora de las guerras, por ejemplo, que estás mencionando, que en cierto modo, y entre comillas,
cuando matas a alguien en una guerra lo tienes justificado. ¿Se puede llegar a matar a alguien y ser inocente? Sí, bueno, ya ha habido gente, claro, ¿cuántos inocentes habrán penado? Pero claro, menos mal que ahora con el ADN y con otras historias, con otros avances de las ciencias y técnicas investigatorias, pues ahora es más fácil de aclarar, ¿no? Pero a pesar de eso, hay gente inocente que... He citado antes lo que ocurrió con el caso de las estanqueras de Sevilla, ¿no? 2 hermanas que aparecieron ahí con 29 cuchilladas y demás, y claro, el gobernador civil de entonces, estamos hablando del año 1952, fue el primer crimen de sangre que publicó el semanario El Caso. El gobernador civil no quería perder su puesto y demás, y llevaba una carrera política, y ordenó a la policía que había que encontrar a los asesinos. ¿Y qué hicieron? Cogieron a 3 mangutas, y claro, inicialmente 3 chorizos, 3 gente estofa, negaban que ellos habían participado, pero claro, al final cantaron pues igual que en el crimen de Cuenca, ¿no? Pero claro, extrañaba ya que las declaraciones de los 3 eran diferentes, eran contrapuestas, pero sobre todo que pese a ser ellos casi analfabetos, estaban escritas, de una forma que parecía que habían sido redactadas por abogados. ¿Qué ocurría? Pues que los tíos eran inocentes, que les hicieron cantar, confesar y firmar lo que hiciera falta, ¿no? Y les ejecutaron. En fin, en Sevilla hubo muchos intentos, manifestaciones y de todo, para que no los ejecutaran, porque nadie había muerto de ese modo, pues desde el año 1926, en fin, pero no, se firmó se dio el visto bueno a la ejecución, y cuando dieron el paso hacia el Garrote Vil y más, incluso uno de ellos, el más conocido de los 3, el Tarta, que van así porque tartamudeaba, decía que morían por la mala vida que habían llevado, pero que eran inocentes de esa pena por los que se condenaron. Y a los tú recordarás, los oyentes recordarán la exitosa serie de televisión La Huella del Crimen en Televisión Española, realizada por que trabajó como periodista en el caso, Pedro Costa, que este fue uno de los temas que tocó, y se puso en contacto con Fray Hermenegildo Dante, que era el monje capuchino que les acompañó en todo momento a estos 3 condenados, ¿no? Porque estos 3 condenados, ya viendo que la vida material la tenían perdida ya, pues se volcaron en la vida espiritual. Y sus celdas parecían casi capillas, con vírgenes, santos, velas y tal, pues sabían ya que iban al garrote. Entonces les acompañó, también pidió el indulto para ellos y demás, y se avino un poco a hablar con Pedro Costa para esta serie. Se avino a hablar un poco porque ya había colgado los hábitos, y dijo, al final ya le sacó que iba a contar un secreto, pero que como secreto de confesión solamente iba a revelar algo, que era que estos 3 ejecutados eran inocentes. ¿Cómo? Pues muy sencillo, porque un día, estando en el confesionario, se presentó un señor de buen porte y le dijo si tenía obligación de guardar el secreto de confesión. Fray Hermenegildo Antequera le dijo que en efecto, que lo guardaría. Y entonces le dijo, esos 3 condenados, esos 3 ejecutados por el crimen de las estanqueras, eran inocentes. Yo soy el asesino. Y le contó con todo detalle cómo había matado a esas mujeres. Entonces, eso se lo contó. Lo que ya no le contó, lógicamente, aunque ya no era religioso, pero guardó el secreto de confesión, no le contó de quién se trataba, ¿no? Las suposiciones luego ha sido que al parecer se trataba de un ajuste de cuentas procedentes de la guerra civil. Las víctimas, las 2 estanqueras muy mayores, eran de la localidad sevillana de Estepa, y se ve que tras la guerra civil habían delatado a algunos por ser supuestos rojos, vamos a decir, algunos de los cuales fueron ejecutados. Se cree que el hijo de alguna de estas víctimas, que vivía fuera, pues debió pensar aquello de que la venganza se sirve en plato frío, y cuando pasaron unos cuantos años de la guerra civil, se presentó un día en Sevilla, las mató con saña, 29 cuchilladas. Un chorizo que va a robar no pega 29 cuchilladas, y además que no se llevaron ni un céntimo. Este pegó 29 cuchilladas y desapareció. Se había montado muy bien la cuarta en su trabajo y demás, y nunca nadie ha sospechado de él. Y 3 inocentes pues pagaron, pues eso, por la ambición política de un señor que quería seguir en el cargo y por un fiasco también de investigación, ¿no? Recuerdo precisamente que cuando hicimos la serie El Caso, Crónica de Sucesos en Televisión Española, pues Informe Semanal, me acuerdo que me llamó para que querían hacer un reportaje sobre el caso y demás, y a ver algún tema puntero. Y dije, pues podemos hacer precisamente de Sevilla, donde se condenaron a 3 inocentes. Y participé yo con el abogado del Tarta y demás, que aunque es muy mayor, el hombre recordaba todo eso, ¿no? Y él dijo, claro, lo mucho que tuvo que luchar, pues eso, para demostrar un poco la inocencia de esta gente, pero claro, que estaban casi condenados a priori. En fin, es un claro ejemplo de 3 inocentes que fueron ejecutados, en fin,
sin haber cometido otro delito que moverse en el lumpen, de robar y demás, pero que no habían matado a esas dos pobres ancianas. Juan, ¿pena de muerte sí o no? Es que es un tema muy controvertido, ¿no? Lo de la pena de muerte. Pues claro, por un lado, si dice sí, estamos hablando, pobre gente, no ya en España, lo vemos en Estados Unidos y tal, que a lo mejor al tiempo se ha demostrado de que eran inocentes. Pero claro, si dices pena de muerte no, y ocurre que mucha gente luego vuelven a salir a la calle y vuelven a matar. Mira cuando se aplicó hace unos años la ley Parot, impulsada por Zapatero para que se anulara y demás, pues que a la calle salieron asesinos, violadores y demás, que al poco tiempo volvieron otra vez a la cárcel con las manos manchadas de sangre, ¿no? Entonces la gente dice, ¿ves? Si hubiera habido pena de muerte, no se habrían podido acoger esa ley Parot y ahora algunas personas que fueron violadas, que murieron y demás, estarían vivas. Entonces es un tema un poco, en fin, que sí, que tiene pros y contras, y en fin, que ya digo, que es muy difícil de ser tajante al respecto, ¿no? Lo que haría falta sería una justicia perfecta, pero claro, eso es muy difícil, por no decir casi imposible. Hombre, la justicia perfecta está claro que no existe, ni quiero yo que existirá nunca, pero vamos, la cadena perpetua, en caso de que no estemos seguros de que matar a un asesino sea algo correcto. Pues sí, la cadena perpetua debería existir, no como en España, la prisión permanente revisable, que son 25 años, que además el gobierno que ahora hay en el poder, seguro que lo quiere derogar, pues ya se opuso desde el principio y demás. Entonces, claro, es gente que sale rápidamente a la calle, ¿no? Además, incluso cuando tienen ya el segundo o el tercer grado, esos permisos de fin de semana y demás, pues gente muy peligrosa, porque son violadores, porque son drogadictos y demás, y a lo mejor ¿qué van a hacer ese fin de semana? Pues volver a violar o volver a robar para drogarse y demás, en fin, o sea que esas cosas. Y luego esa gente dice, no, van a dormir a la cárcel y todo el día están en la calle, entonces claro, el delincuente en el fondo, esa pena está en libertad. Ya hay chicas que han sido violadas o otras personas asesinadas y demás, y están viendo a los agresores, a los asesinos, que están paseándose por las calles y demás. Entonces, no sé, quizá la prisión permanente, vamos, la cadena perpetua, pues sería algo interesante, ¿no? Que aquí fue, incluso que podemos decir que hasta los trabajos forzados, ¿no? Un poco de castigo, porque ahora resulta que las cárceles pues están siendo un poco, no sé, unos centros de rehabilitación, pero muy cómodos, ¿no? O sea, con buenas instalaciones deportivas, en fin, con unas clases de comodidades que más que castigo parecen que son un bienestar para esta gente. Y salen y tienen paro y demás, y ya digo, es que tras la llegada del PSOE al poder con Felipe González, pues en fin, las cárceles, en vez de ser centros de castigos, se convirtieron un poco, por un lado muy bien, centros de rehabilitación social, pero es que por otro lado eran casi, no sé, parecía casi un premio a cierta gente, ¿no? Y más que condenados, parecía que eran víctimas de la sociedad, ¿no? Sería un enfoque diferente. Y claro, no sé, la pena de prisión debe ser un poco de castigo, ¿no? Pues decimos que antes los trabajos forzados y demás, pues era, no interesante, era algo a lo que la gente le tenía temor. Es que ahora en las cárceles la gente vive muy bien, o sea, yo trabajé en Marruecos, fui director del periódico de Melilla y tal, y hay moros que dicen que a lo mejor aquí, en una cárcel española, se vive casi mejor que en libertad en su país, porque tiene alojamiento, tienen comida, tienen de todo, paro cuando salen, o sea que, en fin, todo esto es... Pero, en fin, con las perspectivas que hay políticas de momento, pues no creo que nada de esto se agrave, al contrario, suavizando las penas. De todas las maneras, Juan piensa que si un político hace una ley que otro no comparte, cuando este otro gobierna y no la quita, alguna culpa tendrá también. Claro, y luego leyes que se hacen pensando en el voto, eso es lo lamentable. Claro. Aquí la mayor parte de las cosas, muchas veces el feminismo, 50.000 cosas, no les preocupan los problemas de esa gente, ni del emigrante, ni de la mujer, lo único que le importa es la captación del voto, o sea, hay que, digo, en casi todos los partidos, por no decir en todos, o sea, van de un modo descarado a la captación del voto, y por eso pasa también con las leyes penales y con demás, ¿no? Que es un poco de tratar de ganarse simpatías y de ganarse votos. Por eso la crónica negra está tan mal vista, porque la crónica negra es muy perjudicial para los partidos en el poder, porque que se difundan, que se incrementa el número de atracos, de robos en domicilios, de asaltos en las calles, de violaciones, de secuestros, de asesinatos. Esto crea un poco de malestar, de inquietud, de mucho temor, y eso repercute negativamente en las urnas cuando la gente va a votar para el que gobierna. Entonces trata de que la crónica negra no se difunda. Eso pasaba ya en el tiempo del franquismo, con la censura que decía que si nada malo se publica, nada malo ocurre. Y se está practicando también en la actualidad. O sea, estamos a un nivel de censura al respecto muy parecido al de entonces, ¿no? En que no quieren que se difunda nada. La prueba que en televisiones y demás ya no se ven programas específicos de crónica negra, no hay.
Se ven algunos crímenes por la mañana en estos shows, en los magazines, pero lo que son programas específicos de crímenes y demás no hay prácticamente. Están desapareciendo en las televisiones, en las radios y demás. No hay ninguna publicación de sucesos como había antes el caso, porque no es viable. El caso ahora no podría existir, porque entre la lista del embudo que hay al respecto sobre la ley Mordaza, la ley de protección de datos y un montón de normas restrictivas, pues no es viable, porque no se pueden publicar fotos de los criminales, no se pueden publicar sus apellidos, no se puede contar prácticamente nada. Entonces, la crónica negra hoy por hoy no es viable. ¿Pero por qué? Porque a los políticos, a todos, no les interesa. Es impresionante a dónde hemos llegado, ¿no? O sea... Y luego, si tú quieres demostrar un delito, pues puedes ir a una casa, entrevistar a alguien y ir con una grabadora, porque si no te pueden decir que eso no lo han dicho. Y si le grabas, también es delito. O sea, es que ahora los investigadores, tanto en prensa, en radio, en televisión y tal, no se puede ni con cámaras, ni con micrófonos, ni con nada, pues resulta que todo es un delito, incluso con delincuentes, ¿no? O sea, está todo, ya digo, la ley Mordaza al respecto con esto es muy duro, ¿no? Entonces, quiero decir que... Y esto va de mal en peor al respecto, quiere decir que... Y luego, ¿cómo se emplea también muchas veces la censura? Pues con la justicia, llevando a la gente a los tribunales a la espera de que le caigan sentencias fuertes, ¿comprendes? Fíjate, luego hay casos, perdóname que te interrumpa, estás en tu casa, entran a robar, ¿sí? No sé, tienes una trifulca, sale mal parado el ladrón, sí, se va al hospital, te denuncia y le tienes que pagar. Sí. Es impresionante esto, ¿eh? Ya han pedido condenas para gente que ha salido en legítima defensa, condenados a igual a 2 años y medio de prisión y demás, y cambia con otros países. Yo hace unos meses, en la presentación de un libro llamado Brigada Criminal, coincidí con un antiguo policía que tuvo problemas y en España, con la justicia, y estaba en Blackwater, este grupo de mercenarios americanos que combatían en Afganistán y demás. Pues se incorporó a Blackwater y tuvo que ir a Washington, me contó, a comparecer porque habían matado a alguien en Afganistán o por ahí y, en fin, había dejado esa muerte, aunque era una guerra, pero había dejado sus dudas, iba a ser juzgado, iban a juzgar a ellos. Y iba para la corte penal, pero no sabía muy bien y se metió en una casa. Ya hemos visto siempre en las películas que hay como unos jardincitos por fuera y luego está el chalecito y empezó a avanzar por el jardín, por el césped y salió un tío y le encañonó la frente. Y alto, entonces, mire, empezó rápidamente y mire, yo soy ex policía español, que vengo a declarar aquí a un juicio y demás, mire, que no sé por dónde se va la corte. Dice otro, pues ha tenido suerte, dice, porque si da un paso más, en este momento ya estaría muerto. La ley nos protege que quien pisa, en Estados Unidos, quien pise nuestra propiedad, en legítima defensa, podemos matarlo inmediatamente. Entonces, dice, yo le podía haber matado a usted ahora mismo con total, vamos a decir, impunidad. Fíjate. Hablaron ya, le explicó por dónde se iba la corte y tal, pero este policía dice, me dijo bien claro que si pisas un terreno de otro, te pueden disparar, ¿comprendes? Pero es un extremo también un poco muy exagerado, ¿no? Efectivamente. Porque si tú te metes en una casa porque a mí me ha pasado, ¿no? Totalmente. Llegar a un lugar y meterte por equivocación. Totalmente. Pero bueno, son totalmente, sí. Son te puedes meter por equivocación, sí. ¿Conoces algún caso de crímenes en el mundo del misterio? Sí, pero eso podemos dejar para otro programa porque sería largo de contar. Porque claro, tendría que contarlo. No hay muchos, conozco un par de casos, pero claro, hay que contarlo con detalle y lo podemos dejar para otro programa para que se vea cómo fue, o sea, 2 casos, uno solucionado mediante una ouija y otro mediante una vidente, pero claro, hay que contarlos con mucho detalle para que estos casos tengan la credibilidad debida del oyente, ¿no? Casos que ya he publicado en algún libro mío y que ya digo, si quieres, en un próximo programa los podemos contar. Resueltos, podemos decir, desde el más allá. Pero ¿qué ha habido? Pero no tantos como la gente cree, ¿no? O sea, ha habido muy pocos, pero ha habido. Pues si te parece bien lo dejamos ahí, con este órdago que me has echado, que yo le cojo muy agradecidamente. Y bueno, pues ha sido un placer, ya sabes, como siempre, tenerte en este pequeño programa. Y nos vemos en ese otro programa que has quedado tú ahí de los crímenes en el mundo del misterio. Juan, un fuerte abrazo. Sí. Ya hagamos votos porque cada vez haya menos crímenes y mejores noticias. Pero como hemos dicho antes, el crimen, la muerte, parece que va pareja a la sociedad y, en fin, a los que nos dedicamos a ello, no nos queda otro remedio que difundirlos, aunque ya digo, desde el poder traten de que cada vez se difundan menos las noticias malas. Pero conocer el crimen es la mejor forma de combatirlo. Un abrazo, Juan. Otro abrazo para vosotros.